No esperaba visitas aquella mañana. Aún llevaba puesta la bata aferrada yo a una taza de café que ya se había enfriado contemplando, distraída, el jardín desde la ventana de la cocina, cuando el timbre irrumpió en el silencio. Era demasiado temprano para repartidores o vecinos. Al abrir la puerta allí, estaba Alejandra demacrada, desencajada, y con sus 3 hijos aferrados a ella como si temieran que el viento mismo los arrebatara. «¡Mamá!», murmuró con la voz hecha trizas. No sabía a quién más acudir. Tenía los ojos enrojecidos, la cara marcada por el llanto reciente y el agotamiento de varias noches sin dormir. Los niños Mateo, Camila y el pequeño Emiliano traían consigo mochilas apretadas y una caja de plástico desbordando juguetes. Mateo, el mayor de apenas 10 años, lanzaba miradas rápidas hacia la calle como si temiera que alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Camila se aferraba al abrigo de su madre con una mano tan pequeña como tensa, mientras Emiliano, con el dedo en la boca, me observaba con unos ojos tan grandes como asustados. «Entrad», dije apartándome para dejarles paso. Intenté sonar firme, pero por dentro sentí que algo se me rompía. Alejandra se desplomó en el sofá sin mediar palabra. Los niños se acurrucaron en la alfombra silenciosos, sin siquiera quitarse las mochilas. Fui a por un vaso de agua y volví con calma. Ella no lloró enseguida. Se limitó a mirar el suelo negando suavemente con la cabeza, como si el lugar en el que estaba le resultara imposible de aceptar. «Dice que soy insoportable», susurró con voz hueca, «que arruino todo, que asfixio la alegría». Me senté a su lado, le puse la mano en la espalda y en cuanto notó el contacto se derrumbó. Empezó a llorar como si se hubiese estado conteniendo durante meses. Entre sollozos entrecortados me confesó que Javier llevaba tiempo apagándola poco a poco. La hacía sentir culpable de todo. La manipulaba con palabras disfrazadas de razón, convenciéndola de que la inestable era ella. Dijo que si me marchaba se quedaría con los niños, logró articular. Que ningún juez me creería si no tenía una casa. Miré a los niños. Seguían en la alfombra tan quietos que partía el alma. Aún no comprendían del todo, pero intuían que algo no iba bien. Lo sentían y tenían miedo. «Solo por unas semanas», musitó Alejandra, «hasta que encuentre una solución». Asentí en silencio. No le hice preguntas, no pedí explicaciones. Me levanté sin decir nada, fui al armario del pasillo y saqué unas sábanas limpias. A pesar de la tristeza, algo en mí se encendió. Al principio me reconfortó sentir la casa viva otra vez. Donde antes había quietud y orden, ahora había movimiento, ruido, calor. El silencio que antes llamaba paz, de pronto me pareció vacío. Camila riendo en los pasillos. Mateo repasando palabras en voz alta en la cocina, Emiliano tarareando mientras me seguía por las habitaciones. Todo ello despertó algo que creía haber perdido, la sensación de ser útil, de ser necesaria, de ser hogar. Al principio Alejandra parecía un regalo. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba con esmero sin que nadie se lo pidiera y doblaba la ropa con una delicadeza casi ceremonial, como si quisiera demostrar gratitud. Me descubrí sonriendo más a menudo, incluso tras días agotadores. Me decía gracias con una dulzura que desarmaba y los niños me abrazaban cada noche antes de acostarse. Me convencí de que había hecho bien al acogerlos, que todo esto era solo una etapa pasajera. Unas semanas después, llegó la primera carta y su nombre. Estaba sobre la consola del recibidor en un sobre grueso de su abogado. No le di demasiada importancia, hasta que la siguiente llevaba la dirección de retorno de una oficina de correos. Había redirigido su correspondencia aquí, sin siquiera mencionarlo, sin pedirme permiso.
como si esta casa ya le perteneciera de alguna forma silenciosa y definitiva. No dije nada. Me limité a apilar los sobres uno tras otro y dejarlos bien ordenados sobre la encimera. Pero entonces empezaron los cambios sutiles, casi imperceptibles en la habitación de invitados. Las sábanas que yo había escogido neutras, sobrias, fueron sustituidas por unas llenas de flores y cojines chillones. Otro día apareció una estantería nueva y poco después, una alfombra mullida bajo la ventana. Ni una sola palabra de consulta. Lo trajo sin más. Los niños necesitan un espacio agradable para leer, murmuró al pasar junto a mí como si aquello no mereciera discusión. Mateo ya no decía la habitación de la abuela, sino nuestra habitación. Emiliano le comentó a un vecino: vivimos aquí ahora. Y una tarde oí a Camila preguntar si podían pintar las paredes de color rosa. Me reí intentando quitarle hierro al asunto, pero por dentro algo se rompía. Nadie hablaba de plazos, ni de buscar piso, ni de transición. Cuando con mucha cautela intenté tocar el tema una noche mientras compartíamos una taza de té, la expresión de Alejandra cambió. La boca se le tensó como si hubiera anticipado mi comentario. «No es el momento», dijo con tono seco. «Todo está en el aire aún». Asentí y tragué saliva y bebí un sorbo más intentando que no se notara que sentía el suelo desmoronarse bajo mis pies. Llamé a Clara hasta la mañana siguiente. No sé muy bien qué buscaba. ¿Un poco de empatía, tal vez? ¿Una palabra de consuelo? Pero en cuanto le insinué que me sentía sobrepasada, su tono se endureció al instante. «Es tu hija, Isabel», soltó seca como una bofetada. «¿Qué quieres hacer? ¿Ponerla de patitas en la calle?» No había dicho nada tan radical. Le conté sobre el correo, sobre cómo había redecorado, sin consultarme, sobre los niños adueñándose del salón, como si fuese su nueva habitación. Intenté explicarle que todo estaba sucediendo, sin que nadie me preguntara, como si mi opinión no contase en mi propia casa. Pero Clara me cortó. «Sinceramente, suenas desagradecida», espetó. «Hay personas que darían lo que fuera por tener a su familia cerca». Sus palabras me atravesaron más de lo que pensaba. Clara siempre había sido así, directa, casi cruel, con esa lengua y paciencia afilada que no perdonaba ni una grieta. Aún así me encogí. De pronto tenía otra vez 12 años de pie en la cocina de nuestra vieja casa, aguantando una bronca por pedir 5 minutos de descanso, mientras mamá yacía enferma en la habitación, y todo caía sobre mis hombros. «Tú eres la mayor», decía ella. ¿Sabes lo que implicaba eso? Que Clara se fuera al campamento de verano mientras yo me quedaba cuidando de todo. Cocinar con 14 porque mamá necesitaba descansar. Tragarme las lágrimas. No pedir nada. En nuestra familia decir no era sinónimo de egoísmo. Y ser egoísta era pecado. La voz de Clara me trajo de vuelta de golpe. «Alejandra te necesita. No conviertas esto en algo tuyo», dijo como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. Colgué en cuanto pude murmurando algo sin sentido sobre ropa sucia. El resto del día lo viví como en trance. Doblé ropa que no era mía. Recogí bloques de colores del suelo, preparé la cena para 5 personas y apenas probé bocado. La casa zumbaba con risas, dibujos animados y el ritmo caótico de una vida creciendo encima de la mía, como hiedra silenciosa que lo cubre todo. Esa noche, mientras quitaba migas de pan de la encimera, Alejandra apareció con el portátil bajo el brazo. «Tengo que subir unos documentos para el juzgado. ¿Te importa si uso tu escritorio?», preguntó sin esperar respuesta. Me aparté con un gesto. Ya estaba sentada en mi silla antes de que pudiera decir algo más. Fue un martes por la mañana cuando sucedió.
Había salido temprano al supermercado esperando esquivar las aglomeraciones y volver antes de que los niños acabaran sus cereales. Pero al volver algo no encajaba. La lista era breve: leche, plátanos, pan de molde. Pero me demoré a propósito fingiendo que tenía más cosas que comprar. Me reconfortaba estar fuera, deslizarme por los pasillos silenciosos del supermercado, siendo simplemente Isabel. No mamá, no abuela, no una inquilina en la casa que yo misma mantenía. Al llegar al camino de entrada algo me chirrió. La puerta exterior estaba entreabierta, sujeta por una mochila, y las persianas del salón estaban ladeadas de una forma que no recordaba. No le di importancia hasta que saqué la llave. La introduje en la cerradura y no giró. Fruncí el ceño. Lo intenté de nuevo con más firmeza. Luego la saqué y la observé como si la culpa fuese del metal. Toqué 2 veces la puerta. Luego una tercera más seca, más fuerte. Alejandra la abrió con una sonrisa casual, el móvil aún en la mano. «Hey, ¿qué tal?», dijo como si nos hubiéramos cruzado por casualidad en la frutería. «¿Has vuelto pronto?». Levanté la bolsa de la compra. «La cerradura no va». «Ah, sí», dijo pasándome de largo para coger la leche. La cambié. La seguí al interior con el corazón redoblando en el pecho. «¿Cómo que la cambiaste?». Por seguridad, respondió sin dignarse a mirarme a los ojos. «El abogado de Javier sabe dónde vivimos. Si intenta algo, podría venir el DIFE. Necesitamos que esto parezca un entorno seguro y estable para los niños». Me quedé helada en el pasillo, aún con la bolsa vacía colgando de la mano. «¿Has cambiado la cerradura sin avisarme? Mamá sigue siendo tu casa», dijo con una ligereza que me heló la sangre. «Tranquila, solo quería asegurarme de que estamos protegidas. No es para tanto», añadió como quien quita hierro a una tormenta. Pero sí lo era. Era muchísimo. No pude articular palabra. Solo pude fijar la vista en ese nuevo cerrojo, aquel disco metálico y reluciente que brillaba como una medalla, pero de una autoridad que ya no me pertenecía. Mi llave era ahora inútil, una reliquia sin valor. Ella se fue a la cocina tarareando como si nada. Yo me quedé allí clavada junto a la puerta con el frío de la calle aún adherido a mi abrigo. Desde el piso de arriba, oí a Camila canturrear sola llamando de nuevo a esta casa. Nuestra casa. No la corregí. No estaba segura de poder hablar sin que se me quebrara la voz. Esperé pacientemente a que los niños se durmieran aquella noche. Alejandra doblaba la colada en el sofá tarareando una melodía casi inaudible. Me senté frente a ella intentando mantener la serenidad. «Deberías haberme avisado sobre la cerradura», murmuré. Se quedó quieta con un calcetín diminuto entre los dedos. «Pensé que no era para tanto. Es mi casa». Su cara se transformó, primero desconcierto, después una sombra de culpa. «Creí que querías que todos nos sintiéramos protegidos aquí». «Claro que sí», respondí conteniéndome, «pero también necesito poder entrar en mi propio hogar sin sentirme una intrusa». Dejó la ropa a un lado suspirando. «Esto no va solo de la cerradura, ¿verdad?». Asentí. «Es todo. Me siento desplazada, como si me estuvieran arrancando de mi propia vida». Los ojos de Alejandra se humedecieron al instante. «Entonces, ¿eso es lo que quieres? ¿Que nos vayamos? ¿Que los niños sufran otro cambio? Después de lo que han pasado». Su voz se quebró y supe que no era solo dramatismo. Era defensa. Era miedo. «Yo no he dicho eso». «No, pero es lo que piensas». Se levantó con el montón de ropa apretado contra el pecho y pasó por mi lado sin mirarme. Me quedé allí helada preguntándome cómo una conversación tan contenida había acabado convertida en reproche. Yo no les había dicho que no los quería.
Ni siquiera había puesto una fecha límite. Solo pedí un poco de respeto. Y aún así me pintaron como la mala de la película. A la mañana siguiente, Camila evitó cruzar su mirada conmigo durante el desayuno. Mateo en voz baja soltó algo sobre personas que ya no querían que estuvieran allí. Incluso Emiliano, que solía pegarse a mí como una sombra, no se despegó del costado de su madre en todo el día. No entendí hasta ese momento lo rápido que podía propagarse una versión distorsionada de la realidad entre cuatro paredes. Empecé a tomar el café de la mañana en el porche aunque el aire cortante del invierno me calara los huesos. Anulé planes con mis amigas. Dejé de responder llamadas. La casa estaba llena de voces, pero nunca me había sentido tan ausente, tan invisible, en mi propio espacio. Una semana después, al volver, noté que el librero de la exhabitación de invitados había desaparecido. En su lugar había uno blanco mucho más grande que Alejandra seguramente había encargado sin consultarme. Casi ni cabía en la pared. Ella estaba en la cocina horneando muffins como si nada hubiese cambiado. Los niños correteaban por el salón deslizándose en calcetines sobre las baldosas frías riendo a carcajadas. Nadie se dio cuenta de que mi sonrisa era solo un gesto vacío. Fue doña Marta quien soltó sin querer la primera grieta. Charlábamos junto a la verja, ella regaba las hortensias, mientras comentaba sobre el calor sofocante, cuando de pronto soltó con alegría. «Qué bien que tus nietos estén ya en la primaria Valle Verde. Es un distrito excelente». El agua dejó de salir de la manguera a medio camino como si mi mano ya no pudiera sostenerla. «¿Cómo dices, musité?» «Sí, Alejandra me lo comentó la semana pasada», continuó sin darle importancia. «Me dijo que la escuela está a 10 minutos andando». «Una maravilla», asentí despacio sintiendo un pinchazo en el pecho. Mi respiración se aceleró. Yo no sabía nada. No tenía ni idea de que había inscrito a los niños allí. Valle Verde estaba en el distrito asociado a mi dirección. Tuvo que haber utilizado mi domicilio como residencia oficial, sin decirme nada. Esa misma noche removí el correo acumulado. Entre la propaganda habitual encontré un sobre que me dejó helada, un paquete de bienvenida del distrito escolar dirigido a la familia Morales. Ni rastro de mi nombre. Todo a nombre de ella. De ellos. No la enfrenté. No en ese momento. Preferí observar. En silencio. Empecé a fijarme en los recibos que dejaba sobre la encimera en las pestañas abiertas cuando usaba mi ordenador, en los sobres arrugados que guardaba en el cajón del aparador. Una noche, mientras doblaba ropa que había dejado olvidada en la secadora, se me cayó una carpeta suya. De entre los papeles sobresalía un estado de cuenta bancario. No era de nuestra cuenta conjunta esa que decía apenas tocar, sino de una cooperativa en la otra punta de la ciudad. Y el balance me sacudió como una bofetada. No estaba vacía. Todo lo contrario. Más de 80.000 pesos acumulados. Cuando la encaré, apenas alzó los hombros. «Es para los niños. ¿Por si surge algo?», dijo con una calma que me dolió más que la mentira. «Me dijiste que no tenías nada», respondí sintiendo la garganta cerrarse. «Que no te alcanzaba para pagar la renta. Y no me alcanza. No con todo lo que está pasando ahora. Desde ese momento, opté por el silencio. Pero en la intimidad de mi habitación, comencé a registrar cada detalle en un cuaderno de cuero que escondía en el cajón de la mesita de noche. Anotaba fechas, conversaciones, los cambios que notaba en la casa. Imprimía correos electrónicos, guardaba recibos, tomaba fotos de habitaciones que ya no sentía mías. Una parte de mí se sentía sucia, casi paranoica, pero otra más firme, y herida sabía que ya no podía confiar en nadie, más que en mí misma. Unos días después, encontré una carta del centro comunitario. Agradecían a Alejandra por haber inscrito su hogar
en los talleres de primavera. Ni una sola mención a mí. Me quedé mirando la carta con un nudo en la garganta. Días más tarde, me senté frente a la abogada con una carpeta repleta de pruebas, notas, fotos, cartas redirigidas por Alejandra. La oficina era modesta pero pulcra, con estanterías de madera repletas de códigos civiles y diplomas que daban confianza. Ella tendría poco más de 40, expresión firme y ojos que no dejaban pasar ni una mentira. Me escuchó sin interrumpirme. Al terminar, hojeó cada página con atención, el ceño fruncido. «Has reunido un expediente sólido», dijo finalmente. «Pero voy a ser franca contigo, esto no será sencillo». «Es mi hija», murmuré, incapaz de sostenerle la mirada. «Sí», respondió ella con calma, dejando la carpeta sobre la mesa. «Pero ya no es una relación madre-hija común. Legalmente ella ha establecido residencia y al tener menores a su cargo, cualquier intento de desalojo podría ser fácilmente impugnado. Los jueces rara vez fallan contra madres solteras con niños pequeños, y menos aún si no hay un contrato escrito. Serás tú la que parezca perturbar la estabilidad del entorno». Me recliné lentamente en la silla intentando digerir esa sentencia. «Entonces, ¿no tengo derechos en mi propia casa?» «Sí los tienes», aseguró ella, «pero hacerlos valer va a requerir tiempo, dinero y una fortaleza que no todo el mundo tiene. Y ella lo sabe». Días después, Alejandra lo dijo sin rodeos, sin levantar la voz. «¿De verdad quieres echarme adelante? Hazlo. Ya verás qué pasa. Llamaré al departamento de familia. Diré que estás desquiciada, que esta casa no es segura para mis hijos. Me creerán. Siempre me creen». La frialdad con la que lo pronunció me hizo estremecer. Era como si ya hubiese ensayado cada palabra. Esa misma semana fui al centro comunitario, buscando orientación, alguna voz que no estuviera contaminada por el miedo o el interés. Me crucé con Teresa, una trabajadora social que conocía desde hacía años, y sin entrar en detalles, le pregunté en confianza qué ocurriría si se presentara una denuncia en esas circunstancias. Su voz cambió al instante, más suave, como si supiera que estaba pisando terreno delicado. Aunque fuese una mentira, el DIFE debía investigar. ¿Acaso vendrían a casa? ¿Hablarían con mis hijos? ¿Examinarían cada rincón en busca de señales? Solo la posibilidad me heló la sangre. Le di las gracias al funcionario, colgué y me quedé con un nudo amargo en el estómago. Aquella noche, por primera vez, cerré la puerta de mi habitación con llave. En mi propia casa. Desde el pasillo, oí a Alejandra reírse con algo en el móvil, como si nada hubiese pasado, como si su falsa denuncia no estuviera a punto de destrozar mi vida. Su risa era despreocupada, fuerte, cruel. A la mañana siguiente encargué cámaras discretas con sensor de movimiento. Nada llamativo, solo lo suficiente para protegerme. Coloqué un aviso legal en el tablón del pasillo, limitado a las zonas comunes, bien visible, y con la redacción exacta que me sugirió mi abogada. Alejandra ni siquiera se molestó en leerlo. Apenas alzó la vista y murmuró con desprecio: «Estás paranoica», antes de volver a sorber su café, como si yo fuera una anciana delirante. Cambié el PIN de mi cuenta bancaria sin decir nada. Llamé a cada empresa de servicios y redirigí todas las facturas a un acceso seguro. Se acabaron las contraseñas compartidas. Se acabaron las concesiones silenciosas. La cerradura de mi cuarto se quedó donde estaba y compré una caja fuerte, pequeña pero firme, para guardar mis documentos más importantes. Aquella carpeta que antes escondía bajo la cama, ahora tenía un lugar digno, cerrado y a salvo. Cuando relaté todo a mi terapeuta, se quedó callada observándome largo rato. Finalmente dijo con una voz tranquila pero firme:
No la estás abandonando. Te estás recuperando a ti misma. Esa palabra recuperándome me atravesó. Se instaló en mi pecho como una piedra y al mismo tiempo como un bálsamo. Durante meses había estado desdibujada, desgastada, como si poco a poco alguien me estuviera borrando. Pero no me habían borrado del todo. Todavía quedaba algo de mí. Y ese algo ibas a luchar. Con el apoyo de mi abogada, redacté una carta. No era un texto colérico, sino meticulosamente elaborado, cronología clara, límites definidos, expectativas razonables. Le otorgaba un plazo de 60 días para marcharse, sin amenazas, sin insinuaciones. Incluso ofrecía cubrirle el primer mes de alquiler cuando encontrara un nuevo sitio. Todo perfectamente documentado. Una copia para ella, otra para mí, y una más para el expediente legal que ya habíamos empezado a preparar. Por si la cosa se torcía, la imprimí en papel marfil y la dejé sobre la mesa de la cocina fijada con un imán con forma de pera. Esa noche ni una sola palabra al respecto. Cocinó espaguetis, puso cubiertos para 5 y charló con los niños como si fuera una velada cualquiera. Pero la vi. La miró una vez, luego otra. No comenté nada. Recogí mi plato, lo fregué en silencio y subí a mi habitación sin más. Una semana después le entregué el aviso definitivo. Esta vez eran 30 días. Sin vueltas, sin paños calientes. Mi abogada también le envió la notificación oficial por correo certificado para dejar constancia legal. Yo se la di en persona en la cocina. Ni siquiera se molestó en leerla. Miró el papel y luego me miró directamente. ¿De verdad vas a hacer esto?, murmuró con una voz áspera cargada de hiel. Así es, respondí con calma. Prefieres quedarte sola antes que apoyar a tu hija cuando más lo necesita. Ya lo he hecho, contesté. He dado hasta vaciarme. No voy a seguir entregando lo que ya no tengo. Golpeó la carta contra la encimera, volcó una taza con rabia y salió de la habitación dejando tras de sí un silencio más pesado que los gritos. Los 2 días siguientes fueron puro hielo. Apenas cruzamos palabra. Los niños estaban desconcertados andando de puntillas por la casa, como si intuyeran que algo se estaba rompiendo. La 4ª mañana me despertó el crujido del suelo. Ya estaba vestida con la maleta junto a la puerta. «He encontrado un sitio», dijo sin emoción. «No es ideal, pero servirá». Asentí. «Avísame si necesitas ayuda para cargar las cajas». No contestó. Simplemente ajustó el abrigo de Emiliano, le indicó a Camila que cogiera su peluche y a Mateo que tomara las bolsas. Al salir se detuvo un momento en el umbral. Su expresión era un enigma, ni rencor ni tristeza, solo opacidad. Se acercó unos pasos y dijo algo tan bajo que casi no lo oí. «Te vas a ir a arrepentir». No respondí. La observé mientras abrochaba los cinturones de los niños en el asiento trasero de un sedán gris que no me sonaba. ¿Alquilado? ¿Prestado? Nunca lo supe. Tampoco se despidió, y sinceramente tampoco lo esperaba. Cuando el coche desapareció al final de la calle, cerré la puerta con una calma extraña. No derramé lágrimas, no me derrumbé. Solo caminé hasta el salón y me senté dejándome envolver por un silencio al que ya no temía. Era la primera vez en casi un año que el silencio no se rompía con gritos, portazos o golpes de platos contra el fregadero. Durante los primeros días aún caminaba de puntillas por costumbre, como si alguien pudiera estar durmiendo en la habitación contigua. Pero no había nadie. Y lo curioso fue que ese vacío no dolía como yo esperaba. El silencio se instaló poco a poco como una manta suave que arropa sin asfixiar. Al principio parecía ajeno, pero pronto se volvió acogedor. Empecé por lo mínimo. Retiré con delicadeza los dibujos de arcoíris del frigorífico y los guardé con cuidado en un cajón.
Pinté la habitación de invitados de un azul cielo. Cambié las cortinas, las sábanas, los cojines. Nada ostentoso, simplemente cosas que fueran mías. Recuperé mis mañanas en el jardín recortando las rosas que llevaba meses ignorando. El aire era más liviano y la tierra entre los dedos me recordaba quién era antes. Volví a reunir a mi club de lectura y organizamos un café en el invernadero. Reímos con fuerza, nos quedamos hasta tarde y por primera vez en mucho tiempo no pedí perdón por existir. Una semana después, recibí un sobre Manila por correo. Dentro venían 3 dibujos hechos con crayones, uno de Camila, otro de Mateo y el tercero de Emiliano. No había nota de Alejandra ni una sola palabra, solo los dibujos. En uno se veía una casita humeante y una figura de palitos con la palabra abuela, regando flores en un jardín. Lo sostuve durante más tiempo del que quería admitir. Lo coloqué en la puerta del frigorífico. Solo ese. Los demás los guardé. Algunos días todavía pesan. A veces echo de menos los pasos pequeños por la escalera. Echo de menos a la Alejandra que fue alguna vez, pero no echo de menos el miedo. No echo en falta la tensión de los silencios densos, ni el juicio constante. La casa sigue callada, sí, pero ya no es una prisión. Ahora respira conmigo. Cada cajón que se abre lo hace con mi permiso. Cada rincón vuelve a pertenecerme. Ella cambió las cerraduras. Yo cambié el destino. Y quizá, solo quizá eso sea lo que de verdad significa ser madre.